Cuéntame cómo les ha ido su semana, qué tal con la práctica de pronombres personales. ¿Me confirman si se observa la pantalla? ¿Ahora se observa todo claro? Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿se me escucha? Hola, Sí, profe. Hola. ¿se me escucha todo claro? Confirmen. La señal está que se va y viene. Sí, profe, yo te Profesor, escucho lo bien. escucho bien. Perfecto. Cuéntame, ¿cómo les han ido en estos días en cuanto a la práctica con los números y los abecedarios, que también es parte de lo que hemos aprendido la primera semana? Entonces, en esta semana estaríamos culminando con la gramática y estamos entrando en pequeñas frases y pues la siguiente clase estaríamos empezando con lo que es armar la gramática, ¿no? Hoy día vamos a ver un poco de ello. ¿Y cómo le va Fiorella con su práctica en casa, en el trabajo? Verónica, ¿cómo le va? Genial. El día de hoy aprenderemos acerca de lo que es posesivo en Ashánica, ya que esto es muy amplio, la verdad. He estado tratando de poder ayudarles a que ustedes puedan aprender lo más básico y esencial en que nosotros podemos conversar. Sin embargo, lo que he podido lograr es algunas, ¿no? Porque en sí es muy amplio poder explicarlo, poder conjugar y todo eso vamos a verlo el día de hoy. Ok, entonces en cuanto a los posesivos vamos a ver sobre nashi, que es mío o mía, que sea tanto para mujer y tanto para hombre, ¿no? O también como se podría definir femenino y masculino. Entonces, pashi, que es tuyo o tuya, hirashi, que es suyo o de él, ashi, que es suyo o de ella, ¿no? Entonces, nosotros cómo definimos esto cuando nosotros usamos en una oración. Como vemos ahí, ¿no? Por ejemplo, si yo digo nashi, si un hombre dice nashi, está diciendo que es mío. Y si una mujer dice nashi, que también dice que es mía. Entonces, eso es la diferencia. Mío, que es en varón, mía, que es en mujer. Pero también se usa en mío cuando es de en mujer, ¿no? Por ejemplo, si digo
este es mi celular, ¿no? Como que el celular es mío. Es nashi, se, se refiere que es de la mujer, ¿no? Pero también se dice nashi, mi celular, que sería para hombre. En pashi, que es tuyo, si es para el hombre, y pashi, que es tuya, en este caso sería para una mujer, ¿no? Irashi, Irashi ya lo define directamente que es de él, que es suyo. Entonces, vemos como que se olvidó algo por ahí. Entonces, oh, Irashi, fue de él, porque usted lo vio que se olvidó. O imaginemos que es una correa, ¿no? Entonces esta correa es de hombre. Entonces va a decir, oh, es Irashi. Irashi que es suyo, de él. Entonces de esa manera diferenciamos. Ashi. En Ashi ya va directamente de ella, ¿no? Que es de dama. A ver, empecemos con la pronunciación Fiorella, Nashi, Pashi, Irashi y Ashi. ¿Me logra escuchar, Fiorella? Profe, bueno, Ayúdame con la pronunciación de Nashi, Pashi, Irashi y Ashi. que lo hago la pronunciación. Exacto. ¿Hablo mío, mía o hablo en la Shaninga? Ahora en la Shánica, solo en la Shánica. Nashi, Pashi, Irashi, Ashi. Ashi, Kamexa, Pasonki. Entonces, cuando decimos Nashi, estamos refiriendo que es mío, tanto sea para un hombre o para una mujer. En este caso, estamos viendo eso, ¿no? Pashi, que es tuyo o también tuya. Entonces, ¿en qué momento diferenciamos en lo que es mío, en lo que es mía o tuyo, tuya, ¿no? Es básicamente la diferencia cuando usted está frente a una persona y usted quiere entregarle, imaginemos su polo. Entonces le dices pashi. Entonces usted le entrega, no le dice que es tuyo. Ya sea como, por ejemplo, usted a una mujer, entonces diría pashi. Y también si es para un hombre que se olvidó su polo, también va a decir pashi. Entonces ambos se utiliza que es pashi, es que es tuyo o tuya, ¿no? Pero solo va, la diferencia nomás es ya es un varón o una mujer, o bueno, en este caso sería hombre, ¿no? Nashi es igual. Entonces, si imaginemos que usted se olvidó algo, wow, y la otra persona lo encuentra, y lo miras y le dices, oh, eso es mío, ¿no? Entonces lo dices Nashi. A ver si la otra persona también te mira a ti y usted tiene algo de la otra persona, no sé, hay una cartera, me imagino, entonces va a decir, oh, eso es Nashi. Entonces la otra persona dice que es Nashi. Hasta aquí se logra entender cómo usarlo el Nashi, Pashi, Irashi. Verónica, Sí, profe. sí, como que es amplio, Sí, profesor. es muy amplio poder llegar como la conjugación, la verdad, porque se necesita mucha práctica, mucha práctica. Y parte de ello también vamos a ver un poco acerca del artículo en Ashánica. Esto sí específicamente se usa en cosas, por ejemplo, mire esa cosa, el trapo, la mochila. Entonces, a veces bueno, más que nada esto es lo que es más común, ¿no? Por ejemplo, hora, que es esa, como esa caja, hora caja, esa caja. En este caso, en oka, que es este o esta, oka. Pero en este caso, cuando usamos oka, es como algo que está cerca a ustedes, está súper cerca. Entonces si alguien está buscando por ahí y dice, bueno, me olvidé mi libro,
Entonces está cerca a usted, entonces le preguntas, ¿no? Como esto, o bueno, en este caso sería, ¿no? Este o esta, ¿no? O también esto. O K, pues agarras el libro, le preguntas, ¿no? O K. Entonces eso es para cuando ya estás respondiendo, ¿no? Buscando algo que es cosas. Onta, que es eso, que básicamente se usa cuando es algo lejano, mayor de 1 metro a más, ¿no? Entonces, imaginemos que por ahí se olvidaron un cuchillo y alguien pide y está buscando ahí el cuchillo y no logra encontrarlo. Entonces, lo que vas, como usted lo vio, entonces usted empieza a usar esto, ¿no? Onta, entonces como que eso, y la persona ve, ok, sí, es eso. Entonces es para poder afirmar algo que están buscando. Entonces ahí también que necesitamos trabajar un poco más constante, ¿no? Identificarlo. En qué momento usamos hora, en qué momento utilizamos oka y onta, ¿no? Y eso se va a recordar mucho cuando ya nosotros tenemos una práctica frente a las personas, ¿no? Que ellos se olvidan algo, entonces van a decir onta, oka, ora. Entonces ahí vamos a identificar, ¿no? ¿Qué está diciendo? Esa, eso, es. Entonces pienso personalmente al poder escuchar y tenemos que siempre estar concentrados en las cosas que hacen. Entonces todo va a depender y va de acuerdo de lo que van pronunciando y lo que van haciendo. Verónica, usted ayúdame con hora, oca, onta. Ya, profesor. Hora, oca, onta. Ahí está. Entonces eso más que nada, ¿no? Es más interesante poder... um, muchas gracias, Verónica. Identificarlo, ¿no? En qué momento se usa, cuál es el modo correcto de poder utilizarlo, que he podido ver con el transcurso del tiempo van cambiando cosas nuevas, ¿no? Ok, aquí vamos a trabajar un poco más. A ver si se logra estar en el PPT 4. No sé si logró cambiar. Si pueden observar, ¿verdad? Ahora vamos a conjugar un poco más de irointi más nashi. Entonces, a inicios, Fiorella nos ayudó con la pronunciación de nashi, pashi, irashi y ashi. Entonces, parte de ello vamos a conjugar con irointi. Irointi que venía a identificarse como eso es o esto es en otros casos, ¿no? Pero en este caso vamos a enfocar en lo que es eso es. Entonces, si digo Irointi Nashi, ¿qué me estoy refiriendo a Verónica? ¿O cuál es el significado? Irointi Nashi. ¿Sí me logra escuchar? Yo sí. Su audio está apagado, Verónica. Ahora sí le Profesor. escucho. Si estamos diciendo Irointi Nashi, ¿cuál sería el significado en español? Eso es mío o eso es mía. Ahí está. Muchas gracias. Exacto. Entonces, Irointi Nashi, por ejemplo, si yo digo Irointi Nashi, entonces sería eso es mío, ¿no? Pero si una mujer dice
En este caso, vamos a pedir a Fiorella. A ver, Fiorella, usted ayúdanos a formar eso es mía. La frase eso es Nashi, mía. nashi. Hirointi Profe, Nashi, ¿verdad? Ana, hirointi nashi. Ahí está. Eso es mía. Entonces, muchas veces va a haber personas que van a utilizar esta frase que es Hirointi. Hirointi Nashi, Hirointi Pashi, Hirointi Irashi, Hirointi Ashi. Sin embargo, parte de lo que nosotros estamos aprendiendo aquí es de que a veces se va a utilizar solamente nashi o solamente va a decir pashi, irashi y ashi. Entonces, si se utiliza de esta manera, ya no se usa el irointi, es porque automáticamente usted en su mente llegan estas frases, porque usted ya lo maneja, usted ya lo sabe. Entonces va a decir automáticamente, solamente diría nashi. Entonces si algo le están preguntando, entonces nashi. Ya no se le utilizaría el irointi. Entonces va a haber personas que utilizan de esta manera, ¿no? Como les decía, dice nashi, pashi, irashi y ashi. Entonces vamos a practicar cómo poder conjugar un poco en cuanto a ello. A ver, vamos a empezar con Verónica, Hirointi, y sigues conjugando, ¿no? Hirointi pashi, Hirointi nashi, bueno, Hirointi nashi, Hirointi pashi, Hirointi irashi y Hirointi ashi. Perfecto. Maestro. Te escuchamos, Verónica. No le había escuchado, es que recién acabo de llegar, profesor. ¿Cómo me decía? Oh, entonces le decía para que usted pueda conjugar Hirointi más nashi. Entonces, usted va a conjugar con las frases o está claro, estas frases están aquí. Entonces, una conjugación con los Ah, ya. cuatro. Entonces sería Ironchi Irashi. Ok, empezamos con Hirointi Eso es de él. nashi. Después continuamos con Hirointi Ajá, pashi. Ajá, Pashi. Y a ver, Ironti Pashi. ya. ¿Eso es tuyo o eso es tuya? Y continuamos con el siguiente. Dana, y baja volumen, por favor. Ok, entonces me faltaría con Hirointi irashi y Hirointi ashi. Pues entonces así nosotros nos damos cuenta cuando hay una conversación o cuando alguien pregunta, pues dice en el Ashaninka, ¿de quién es esto? Entonces alguien por ahí contesta, ¿no? Hirointi ashi, Hirointi, bueno, nashi, Hirointi pashi, Hirointi irashi. Entonces esas respuestas vemos de que está diciendo, ok, eso es de él, eso es de ella. Entonces cuando nosotros ya vemos la respuesta que es una respuesta correcta, ¿no? A ver, Fiorella, usted ayúdanos a igual seguir conjugando Hirointi nashi,
y así sucesivamente. ¿Sí se me escucha? Veo que Sí, profesor. Bueno, de mi celular sí le escucho claro. desde fue la señal de Fiorella. A ver qué pasó. ¿Se fue la señal? Me confirman. No, profesor, de mí está bien mi señal. Oh, ya. Ahora sí creo que apareció Fiorella. Fiorella, continuemos. Ya, profe. A ver, Iruin Tinashi, Iruin Pashi, Iruin, Iruin Ti, Iruishi, Iruin Ti Ashi. Hirointi Igashi, Hirointi Ashi. Kamexa. Entonces ahí estamos determinando, ¿no? Eso es de ella. Entonces si ustedes escuchan que alguien dice Hirointi Nashi, ok, se está diciendo que es de él, ¿no? O también si solamente se utiliza Nashi. Alguien dice por ahí, Nashi, ok, entonces está diciendo que es mío, ¿no? Entonces ahí podemos identificarlo. Nashi, Pashi y así sucesivamente. Entonces vamos a ver algo más de ello. Artículo en Ashánica. Los artículos básicamente son, en este caso nosotros podemos diferenciarlo ah, en cuanto en este contexto estamos viendo sobre una y unos. Muchas veces vamos a encontrar aparoni refiriéndose a un, aparoni refiriéndose a una o aparoni refiriéndose a uno, a unos. En este caso, recordemos que el número uno es aparoni, ¿no? Que es número uno. Algunos sí lo utilizan como número uno, pero la mayoría se utiliza como parte de ello, ¿no? Que es un, una y unos. Entonces eso también vamos a tener que trabajar muchísimo para ver en cuál es la diferencia o en qué momento tiene que ir lo que es un o una o unos, ¿no? Entonces si ustedes escuchan a Paroni, obviamente saben que es un, pero ¿quién sabe que esto está diciendo una? ¿O quién sabe que esto está diciendo unos? Es igual Osheki. Osheki tiene varios significados. Por ejemplo, mucho, bastante, demasiado. Entonces aquí también se va a trabajar en cuanto en gestos, en lo que es la forma de la expresión de las personas en cuanto a las gramáticas o en cuanto a lo que ellos quieren transmitirte, todo va a depender de la forma como ellos se expresan. Por ejemplo, si alguien te dice osheki, que es mucho, entonces, como, oh, ya es mucho, ya no puedo como consumir algo de lo que he comido, ¿no? Entonces va a decir, es osheki,
que es mucho, ya no puedo. También osheki, que es bastante, ¿no? Pero en esto sería en cantidad, podemos decirlo, pues en los productos que se cosechan, entonces osheki, ¿no? Que es bastante, o también demasiado, ya no puedo llevar mucho en cuanto a los kilajes que uno puede cargar, ¿no? Entonces eso también vamos a poder identificarlo, ¿no? Hasta aquí, preguntas, dudas, Fiorella. ¿Ninguna? ¿Alguna pregunta? Verónica o Fiorella, ¿tienen dudas hasta aquí? Entonces, parte de lo que nosotros estamos llevando estamos aprendiendo sobre la gramática y la importancia de ello, ¿no? Porque si nosotros vamos directamente a aprender lo que es frases básicos que quizás, deme permiso, necesito salir, todo eso, sí vamos a llegar a manejarlo ello. No digo que no, pero ahí vamos, este es el proceso. Entonces por eso necesito que ustedes puedan, ya, por ejemplo, si yo quiero decir, en este caso sería un, un pescado, diría aparoni shima. Y pues de lo que he podido ver de que si usted va a empezar a conjugar los verbos, ahí es donde que empieza a tener más sentido las frases que usted va a armar en cuanto a la gramática, porque si utiliza solamente el verbo, entonces ahí también va a tener dificultades, ¿no? Entonces usted se da cuenta, ok, yo tengo que usar un verbo y a la vez tengo que usar un pronombre personal, para que ahí recién pueda tener sentido de lo que yo estoy queriendo dar a conocer, de lo que yo estoy queriendo decir una palabra. Entonces eso va a depender mucho, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí a continuación oraciones usando el posesivo, ¿no? Que es aparoni. Ahí vemos la gran diferencia. Aparoni tsinane. Entonces estamos diciendo una mujer. Aparoni shirampari. Estamos logrando entender de que es una mujer, un hombre. Aparoni kotsiro, que es un cuchillo. Aparoni parenti, unos plátanos. Pero en este caso, en cuanto a lo que es aparoni parenti, se relaciona mucho con es un plátano. Y, y así va a depender mucho, ¿no? De lo que, la forma como usted quiere interpretarlo o cómo usted quiere expresarse, ¿no? Ante las personas. Entonces, si digo unos plátanos, Verónica, ¿cómo diría en Asháninka? Aparoni parenti. Ahí está, paroni parenti, camexa. Si digo una mujer, Fiorella, ¿se me escucha, Fiorella? ¿Me confirma? Que con el audio que está apagado ahí. Aparoni, una mujer, ¿cómo se interpretaría en Asháninka?
Creo que está fallando su audio. Verónica, usted continúa ayudándome con Aparonitsinane y así sucesivamente. Aparoni shinane. Aparoni shirampari. Shirampari, Aparoni kotsiro. Otsiro, Aparoni parenti. Parin, Kamekta. Entonces, Tsinane. Aparonitsinane. TSI, no es CH. Chinane. Sí. Chinane. Sí, TSI. Chinane. Ya, o sea, en el segundo es shirampe, ahí que donde está la S y la H, shi, ¿no, Ahí sí, profesor? Shirampari. Cuando está la T, la S, sí. Sí. Ajá. Ah, ok, profesor. Sí, recordemos como muchos lo están confundiendo eso, como Tsinane es Chinane, a veces escuchamos, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen también Kaniri, Kañiri, entonces ahí en esos cambios hay que enfocarnos un poco. Ahora, Fiorella, ¿cómo vamos con el audio? Ya es la señal de Fiorella que se va a ir. Entonces, así nosotros nos damos cuenta, ¿no? Cómo se utiliza una mujer, un hombre, un cuchillo, unos plátanos. Entonces va a depender, como les digo, cómo usted está logrando una comunicación con la otra persona. Entonces usted empieza a dialogar, entonces la interpretación llega de poco a poco, ¿no? Cómo se está conjugando. Entonces eso es lo que va a diferenciar, ¿no? Pero si usted ya lo maneja, entonces diría solamente directo, diría de una forma muy directo, aparo ni shirampari. Entonces la otra persona, como también sabe muy bien y maneja lo que es el dialecto, entonces él también te va a responder, ¿no? Te está diciéndote un, o una, o unos. Entonces ahí es lo que nosotros queremos llegar, ¿no? Pero casi la mayoría utilizan solamente el un, que es aparoni. Entonces en cualquier momento que ustedes quieren utilizar una frase, decir un, una o unos, directamente ustedes se van a aparoni. Ahora, Fiorella, ¿cómo vamos con el audio? Ay, profe, mi internet está que falla, profe. Ok, sí, entiendo. A ver si le escucho más claro que en antes. ¿Puede ayudarme usted con las pronunciaciones? ¿Cómo se diría un cuchillo? Un cuchillo. Aparone kotsiro. Ah, arónico, Ciro. Una mujer. Aparone tsinane. Paronexinana. Entonces, así ya nosotros vamos a estar formando, ¿no? Por ejemplo, como les decía, eso es necesario y esencial. Y si usted agrega ah, consonantes, pero aquí necesitamos aprender otras cosas adicionales para que ahí ya se puede llegar a formar una oración. Como eso es lo esencial, ¿no? Yo quiero decir, en mi casa hay una mujer o veo una mujer. Entonces, todas estas conjugaciones en sí como que no es algo sencillo que uno puede llegar a decir, ok, yo ya sé, ya puedo conjugar, ya puedo decir. Entonces, todo es muy amplio, es decir, es muy extenso que podemos llegar a este punto. Pero en lo que yo voy es que ustedes puedan dominar de la mejor manera una mejor comunicación con los restos de las personas que viven en el lugar, ya sea una comunidad o en la escuela, ¿no? Entonces, eso es mi objetivo, que ustedes lleguen a tener esas comunicaciones a través de estas pequeñas frases que nosotros estamos aprendiendo. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Verónica. Nada, profesor. Ok. Camexa. ¿Usted, Fiorella, alguna duda, alguna pregunta que tiene? Ah, profe, todo entendido. Todo se comprende. Genial. Entonces vamos a repasar un poco más en cuanto
En cuanto a esto, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero decir muchas mujeres, ¿cómo lo diría? A ver, si digo muchas mujeres, usaría el osheki. Entonces, ya vamos a tocar el tema de ello un poco más adelante. Entonces aquí estamos diferenciando, ¿no? Una. Ahí está. Si se observa, o logro engrandar un poco más, a ver, me confirman si se ve muy pequeño. Sí, profesor, un poquito más lo pudiera agrandar, por favor. Ya, profesor, está bien. Perfecto. Por ejemplo, en lo que es singular y plural. Aquí vemos una gran diferencia. Y parte de lo que estamos viendo, algo adicional de ellos algo. Ahora, si yo quiero decir eh, ejemplos en lo que estamos viendo, ah, en lo que es el castellano, el español, hay una gran diferencia. Si yo voy a decir, por ejemplo, piedra y piedras. Entonces en el Ashaninka se dice de la siguiente manera. Si solamente me refiero a uno, y obviamente sabemos que diríamos kaniri. Una yuca, aparoni kaniri. Entonces, si yo quiero decir muchas yucas, o como yucas, utilizaría esta frase que es osheki kaniri. Entonces, muchas, como ustedes están viendo, o bastante, o demasiado, va a depender cómo usted lo está interpretando. En este caso, la interpretación de Osheki Kaniri, ok, Osheki Kaniri, entonces yo ya sé ya, Osheki Kaniri están diciendo muchas yucas. Por ejemplo, Shinki, estamos hablando de maíz. Si quiero decir muchos maíces, Osheki Shinki. Ahora, si digo parenti, estoy diciendo plátano. Osheki parenti, muchos plátanos. Tanto tiaki, que es flor, y quiero decir flores, o en este caso decimos osheki santiaki. Entonces aquí vemos la gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos flor y flores, lo que es en el castellano, pero aquí ya no se interpreta lo que es flores, sino que agregamos, para que usted llegue ahí, tiene que decir muchas flores. Entonces tiene una gran diferencia en que decimos solamente flores, ¿no? Entonces muchas flores. Pijiri, que es murciélago, y si quiero decir Osheki Pijiri, me estoy refiriendo a muchos murciélagos. Entonces, llegando en conclusión de lo que hemos podido ver, de que si solamente digo Kaniri, y me imagino que por ahí alguien está pensando y dice, pero si en el español es yuca, yucas, entonces diría kaniri, kaniris. Entonces no es eso. Lo correcto es osheki, kaniri, muchas yucas. Entonces para decir yucas es un poco difícil en poder encontrar esta frase, ¿no? Entonces nosotros necesitamos conjugarlo. Entonces, parte de lo que hemos visto, singular y plural, también encontramos un lugar que se llama donde se producen en cuanto al cultivo. Por ejemplo,
bueno, en el español ya pues se termina diciendo solamente pijiri, pijiris, ¿no? Pero si yo quiero decir jardín, ya es muy diferente, ¿no? Entonces, sí es parte, pero no tendría mucho sentido. Pero en el cultivo, en cuanto a la lengua xánica, ahí sí. Entonces, de antes dije caniri y dije osheki caniri. Ahora, yucal viene a ser el término kanirimashi. Kanirimashi, yucal, o donde que se produce una cierta cantidad de cultivo de yuca. Después seguimos con shinkimashi, que es maizal. Shinkimashi. Después de shinkimashi también estamos con parentimashi, que es platanal. Entonces, santotiakimashi, que es jardín. Y todo eso conlleva a poder identificar, ¿no?, el lugar de cultivo de todo lo que estamos viendo de las plantas, ¿no? Vamos a pedir la ayuda a Verónica. ¿Se me escucha todo claro, Verónica? Sí, profesor. Genial, Verónica. Entonces, con usted vamos a empezar todo lo que es singular. Y después, una vez que termina, empezamos con Fiorella, todo lo que es plural. Empiezo, profesor. Perfecto. Kaniri, shinki, parenti, tanto tiaki, pijiri. Camexa. Fiorella, continuamos con plural. Osheki kaniri, osheki shinki, osheki parenti, osheki santotiaki, osheki pijiri. Camexa. Entonces, si ustedes le dicen, a ver, quiero que me puedan decir solamente en singular una frase, entonces ustedes ya saben, ¿no? Kaniri, que es yuca, ¿no? Entonces, si es árbol, diríamos hinchato, ¿no? Que ya vimos ya al inicio del abecedario. Y si quiero decir en plural, osheki, hinchato. Entonces vamos a culminar con Verónica, los campos de cultivos donde podemos. Ok, profesor. Kanirimashi, shinkimashi, parentimashi, santotiakimashi. Pasonki. Entonces, eso es la diferencia, ¿no? Si alguien le dice, bueno, vamos, quiero ver el campo de cultivo donde siembran la yuca. Entonces usted le dice kanirimashi. Pero aquí hay un gran término súper diferente que se tiene que agregar aquí. Para que usted pueda decir, quiero conocer el yucal. Pero solamente dice kanirimashi, está diciendo yucal. En la mayoría solamente agregas el ki que vemos aquí en Santotiaki. Kanirimashi ki te está diciendo en el yucal, ¿no? Entonces hay unos grandes cambios que estamos viendo ahí. Preguntas, dudas, hasta aquí. Vas a recordar de lo que pasamos hace un momento. A Fiorella, vas a preguntar a Fiorella a ver sobre cómo se decía Fiorella unos plátanos.
un plátano, uno es plátano. Ok, entonces la diferencia de esto, ya sea unos o un plátano, es como lo interprete, ¿verdad? Entonces usted puede decirlo, la frase que usted recuerda, ya sea uno o unos. Osheki parenti. Ok, osheki Uno. parenti nos estamos refiriendo en muchos plátanos. Entonces, si quiero decir un plátano, aparoni Pardon, parenti. paren. Ahí está. Entonces, cuidado de poder confundirnos en ello. Entonces, vamos a ver oraciones con los pronombres personales. En este caso, vamos a ver con el verbo saltar. A ver, ¿quién recuerda cómo se decía saltar en Ashánica? ¿Alguien recuerda cómo se decía saltar? Saltar se decía mitahansi. Entonces, si solamente dice usted mitahansi, no hay una manera de cómo puede llegar a identificar, ¿no? Si quiere decir yo quiero saltar, pero en este caso estamos hablando de solamente saltar, ¿no? Naro no mitaji. Entonces, en vez de en español que decimos saltar, correr y todo eso, aquí de lo que tiene sentido en esto es yo salto. Entonces, si lo interpretamos de la manera tal cual como está aquí, diríamos yo saltar. Entonces, para no caer en eso, yo salto, naro no mitaji. No mitaji. Entonces, vamos a recordar un poco de lo que hemos podido pasar en la clase anterior. Recordemos el no, pi y o. Una vez identificado ello, nosotros nos damos cuenta que naro no mitaji, que significa yo salto, abiro y mitaji, que es tú saltas, llora y mitaji, que es él salta, ora o mitaji, que es ella salta. Pero de lo que acá cambia es lo siguiente, nosotros, que justamente en la clase anterior vimos, ¿no?, de nosotros cómo terminaba, pero aquí hay un gran cambio. Naro heidake mitahainsi. Nosotros saltamos. A ver, Verónica, usted si me ayuda. Yo salto, tú saltas, él salta, ella salta y nosotros saltamos. Llevan el bebé. Ya, profesor. ¿Sí? ¿Me A ver. escucha? Sí, profesor. Perfecto. Naro nomitaji. O es nomitaji. Naro no mitaji. Naro nomitaji. Abiro pimitaji. Yora imitaji. Ora omitaji. Naro heitake mitajain. Mitajainsi. Kamexa. Pasonki. Profesor, una consultita. ¿Sí? ¿Cuál es? Yo creo, abiro también significa hola o no. Bueno, justo eso vamos a ver más adelante. En sí, Ok, profesor. para adelantarnos en cuanto a la duda que usted tiene, abiro
significa como que no significa lo que usted acaba de decir, que es hola. Abiro significa es usted, es, es una manera de cómo usted está identificando a alguien. Entonces, si usted le dice con la pregunta solamente Abiro, es usted, pero si usted lo dice de una manera con una pregunta, como Abiro, como que hay una fuerza o un tono de voz, entonces le está preguntando, ¿es usted? Entonces ahí ya como que hubo una confusión de hace mucho tiempo con esto, entonces como que ya se están quedándose con Aviro, que es hola, pero en sí Aviro no es lo correcto que se puede decir hola. Ah, ya, ok, profesor, es que como yo a veces miraba el internet buscando así para poder aprender, veo una chica que está diciendo, a ver, hola, y cuando yo le pregunté a mi abuelita, me dice, no le estés creyendo a esa chica, no, eso no es, me dice. Claro, entonces como vuelvo a repetir, hemos podido ver esto hace un tiempo de que ha habido confusiones, algunas nuevas frases tratando de poder cambiarlo, pero también no agradecerle a la persona que está tratando de poder ayudarnos a poder recuperar, a valorar esta cultura, pero hay pequeños errores que siempre existe. Pero ya como que el Aviro quieren interpretarlo como hola. A ver, vamos a pedir a Fiorella. Vamos, Fiorella, usted dime, yo salto. A ver, Fiorella, Naro no mitaji. Camexa. Entonces, si estamos diciendo Naro no Mitaji, ¿a qué nos referimos, Verónica? Yo salto. Ahí está. Pero en este caso, está de gran diferencia también. Si, por ejemplo, ok, Fiorella, usted acaba de pronunciar Naro no Mitaji. Entonces, Fiorella está diciendo que ella está saltando, que en lo que es los pronombres personales, ella dice yo salto. Pero si nosotros imaginemos, bueno, en este caso lo interpretamos, ¿no? Naro no mitaji. Entonces, sí, Ella salta. exacto. Ella salta. Entonces, si alguien dice, ¿no? Como que refiriéndose hacia otra persona, ¿no? Naro no mitaji. Él o ella, ¿no? Entonces vamos a identificarlo de esa parte también. Entonces eso es lo un poco dificultoso, poder llegar, eh, ¿cómo se puede decir? Explicarle tal cual como es. Entonces como cuando yo en sí pronuncio esto, entonces entiendo correctamente, pero a veces tengo que usar ejemplos para que de esa manera se puede lograr interpretarlo, ¿no? Por ejemplo, si es que Fiorella dice Naro no mitaji, entonces estoy entendiendo de que está diciendo yo salto. Entonces Verónica dice Naro no mitaji, ok. Entonces, pero si es que se refiere de que Fiorella empieza a decir y Verónica piensa, entonces automáticamente va a decir, ok, ella está saltando, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de poder pensarlo. Ahora, si alguien dice, por ejemplo, Abiro Pimitaji, Abiro Pimitaji, entonces está diciendo que tú saltas, ¿no? O cualquiera de todo el grupo, ¿no? Abiro Pimitaji, si haces como, en este caso sería la pregunta, ¿no? Abiro Pimitaji, entonces le pregunta directamente a una persona, entonces él va a responder, ¿no? Si salta o no salta. Si tú saltas, entonces la pregunta es directa. Entonces si alguien vio por ahí a otra persona que sí salta, entonces ahí de una manera muy rápida empieza a identificarlo, ¿no? Llora y mitaji, entonces él salta, o ora o mitaji, entonces estamos refiriéndonos de que, oh, ella está saltando. Pero si en el grupo todos saltan, entonces van a decir, ¿no? Naro heitake mitahainsi.
Entonces, hasta ahí estamos llegando a entender un poco más en cuanto a esto. La verdad que es un poco difícil poder explicarlo con los sentimientos que uno tiene, ¿no? Es inexplicable, pero bueno. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? No, profesor, estoy sí ya lo entendí. Ajá. En este caso, a ver, Fiorella, usted ayúdanos a decir, tú saltas, pero refiriéndose a Verónica. ¿Cómo dice profesor? Yo me refiero que Fiorella puede referir a usted, decirle, Aviro Pimitaji. Ah, A ver, Fiorella, ¿cómo sería? Tú saltas, Aviro, Pimitaji. Claro, entonces aquí entendemos de que le está diciendo a Verónica Aviro Pimitaji, tú saltas. Pero en Ajá, este caso, Verónica, Aviro, Pimitaji. ahí está, Verónica Aviro Pimitaji. O si no, también lo puede decir, ¿no? Aviro Pimitaji, Verónica. Entonces, como que aquí también a veces hay una gran confusión. Ya sea Verónica al inicio o Verónica al final, tiene el mismo sentido o el mismo significado. Pero, si yo quiero decir como Verónica, utilizo que es ella salta, ahí sí cambiaría, ¿no? Porque estoy diciendo que ella, Verónica, ya no usaría el hora, iría directamente Verónica o Mitaji. Ella salta. Pero si es que son dos personas, imaginemos que, bueno, yo me encuentro junto con Fiorella, ¿no? Y voy a decirlo a Fiorella, Fiorella, a Verónica salta. Entonces, ahí es donde funciona esto, que es hora o mitaji, que es ella salta. Entonces, como que sin que ella sepa que yo estoy diciendo que ella sabe saltar, porque yo ya le he visto en un tiempo, bueno, que ella saltó, ¿no? Entonces yo me uno junto con Fiorella, entonces digo, Fiorella, ella salta. Ahí es donde que va hora o mitaji. O cuando ya lo vio saltar, entonces salta muy bien, entonces también de esta manera utiliza, ¿no? Es hora o mitaji. ¿Hasta ahí se entiende? sí, profesor. Ahorita vamos a continuar. Oraciones con los pronombres personales acerca del verbo correr. Entonces es lo mismo, como les vuelvo a repetir, muchas veces en algunas conversaciones o interpretaciones, usted ya no va a encontrar esta frase que es Naro no mitaji. Bueno, que era yo salto, ¿no? Pero en este caso, acá dice Naro no shia, que es yo corro, ¿no? Naro no shia, que estoy corriendo. Abiro pishia, que significa tú corres o tú estás corriendo. Llora y shia, que es el cor. A veces esto es por el simple hecho de la forma de que uno es constante en la comunicación, en la conversación. Entonces solamente va a decir de reojo viendo una conversación y shia. Entonces como que él corre. Entonces ya no dice la frase llora y shia. Entonces muchas veces ya no se utiliza en la pronunciación ambos, ¿no? Que es el pronombre personal, tanto lo que es el verbo. Entonces solamente digo no shia y llegamos a interpretar que es yo corro. Si solamente digo pishia, tú corres. Entonces hasta ahí logramos entender de que ya sea con pronombre personal o solamente el verbo, tendría sentido de lo que yo estoy diciendo, ya sea Yora Ishiya o Ishiya. Entonces, pero automáticamente en la mente de ustedes llega esta frase es porque ustedes ya saben, ¿no? Ok, antes de ello, una, un verbo siempre va lo que es los pronombres personales. Naro no Shiya, Abiro Pishiya, Yora Ishiya, Ora Oshiya, Naro Heitake Shiyaincha. Entonces nosotros corremos, ¿no?
Ahí vamos a pedir la ayuda de Fiorella. ¿Se me escucha, Fiorella? ¿Todo claro? Ayúdame con la pronunciación. Naro no Shia, Abiro Pishia. Naro noshiya, aviro pishiya, yora ishiya, ora oshiya, naro kip shiyain. Kamexa. Entre Yora y Shia y Ora o Shia, en ambos se utiliza lo que, como les explicaba, ¿no? Cuando usted ya vio correr a alguien, o en este caso lo vio correr a, bueno, a ver, sería una señorita que corre muy bien, o un joven que corre muy bien, entonces ustedes dirían, no, wow, mira, es asombroso que él corre muy bien. Entonces va a decir, Yora y Shia. Y si es una dama, ¿no? Entonces dirías Ora o Shia. Todo eso es como que para dar a conocer de que sí corre, porque usted ya observó que corrió. Preguntas, dudas, Tekatsi, ninguno. Ok, ahora vamos a recordar de lo que acabamos de ver hace un momento. Verónica, ¿cómo diría la frase ella? A ver qué era. Ok, ella salta. Ella salta. Exacto. Ella es hora. Ora. Salta. Recordemos que sí empieza con O, pero hay unos cambios. O, Oshia. omitaji. Omitaje. Ahí está, omitaji. Ella salta. Entonces, más que nada, no sé si ustedes se dieron cuenta de que todos los cambios solamente es agregarlo pues los pronombres personales. Si me refiero a no, que es yo, ¿no? No Shia. Recuerdan que dije como que cosas que son mías. Noito, Noki, no Shenpa, que es mi sombra, como que todo lo que son míos. Entonces vemos ahí no, no Shia. Tú, que es Pi, Pi Shia. Entonces ahí no cambia, de todo es Shia, Shia, Shia. Eso es lo que le identifica o lo que determina el significado de tal frase que usted está utilizando, tal pronombre, ¿no? Entonces, eso es todo lo que determina. Los restos es lo mismo, no hay ningún cambio. Ahora vamos con el verbo comer. Fiorella, ¿cómo dirías si es que ella come? En este caso, Verónica, bueno, ya vamos a llegar más adelante de lo que son. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo dirías que Fiorella está comiendo? Ora ova. Ahí está, ora o va. Ova. Ella come. Ahí está, Camexa. Ahora, si usted dice que yo como, ¿Cómo, Naro, profesor? diría Naro no va. Entonces, en este caso,
Fiorella empieza a decir Naro no va y automáticamente en lo que se le viene en la mente a Verónica es la frase ora o va. Entonces Fiorella bueno, Verónica va a pensar de que Fiorella está comiendo, pero ella ya no va a quedarse con solamente o es Naro no va, ¿no? Entonces si dice Naro no va, ok, ella está comiendo. Esto se va a lograr, como les digo, ¿no? Con el tiempo de que ustedes van a estar almacenando más información. Todo va a llegar a su tiempo, ¿no? Entonces, Verónica, usted ayúdame con la pronunciación de las siguientes frases que hemos podido ver. Naro no va, Aviropi va, Llora va, Ora o va, Naro heitake o va encha. Ok, profesor. Naro no va. Abiro y va. Llora y va. Ora ova. Ora o va. Naro hei. Naro heitake ovaincha. Naro heitake o va encha. Kamexa. Entonces nos damos cuenta, Pasonki, Verónica, de que a medida que nosotros vamos construyendo, ya estamos llegando a saber, ¿no? Naro no va. Pero en este caso es como algo general, ¿no? Algo generalizado, no es algo específico. Entonces para la siguiente clase ya vamos a armarlo de una manera más específica para saber qué es lo que está comiendo, en qué lugar está corriendo y no sé si por ahí hay de dormir. Y lo mismo del verbo querer. Naro no koi, abiropi koi, llora y koi, ora o koi, naro hitake kobain. Entonces los cambios no es mucho. Una vez que ustedes descubran el verbo, solamente cambian las primeras letras, no pi y o. Listo, te escuchamos, Fiorella, con la pronunciación. Naro no koi. Abiro pikoi. Yora ikoi. Ora ikoi. Okoi. Naro heitake. Kobainchi. Pasonki. Entonces, como vemos de que dice Naro no koi, pero se dice, ¿qué es lo que está queriendo? Es extraño, pero no está siendo específica, ¿no? Porque dice Naro no koi, pero ¿qué es lo que quiere? O si alguien le ofrece algo, no le dice, ¿tú quieres? Abiro picoy, pero no está siendo específico, ¿qué es lo que quiere? A menos que sea en un lugar que lo interpretaríamos aquí de que, a ver, ok, estamos en un restaurante, ¿no? Y alguien dice por ahí, Naro no koi, entonces automáticamente, ok, él está queriendo comer, ¿no? Ok, está bien, pero si estás en un lugar donde que no sabes qué es lo que quiere específicamente, usted necesita especificar. Por ejemplo, Naro no koi a sandalia, el color de la sandalia, ¿no? Entonces es más específico. Entonces así nosotros podemos identificar y seguir avanzando. Antes de ello, hasta aquí, cómo vamos con los verbos querer, correr. ¿A quién le pertenece lo que es no? Que digo no ko, naro no koi, naro, naro no koi, no shiye, naro no koi, no ya, naro no koi. A ver, el no koi, ¿con qué pronombre personal estamos trabajando, Verónica?
Si todo es nokoi. ¿Cómo dices, profesor? Si todo lo que nosotros encontramos, que es nokoi, no shie, y otras frases más que es con no, ¿cuál es el pronombre personal que estamos usando? Verbos. Los pronombres personales que estamos usando, ¿cuáles son? Todo lo que empieza con no. Es yo, tú, él, ella, nosotros. Claro, pero en este caso, si es todo lo que estamos encontrando con no, nos estamos refiriendo del pronombre personal yo. Vamos, tres. Gracias. Fiorella, si nosotros encontramos todos los verbos que se está escribiendo muchas veces con ikoi, ishiye y ya, ¿cuál es el pronombre que estamos usando? Querer. Ikoi, ishiya, cada vez y cada vez encontramos nuevamente i. ¿Cuál es el pronombre personal? El pronombre personal que estamos usando con i es él. Entonces, eso es lo que necesitamos recordar. Cada vez que yo encuentro picoy, pichille, piba, entonces aquí nos estamos refiriéndonos pronombre personal tú. Entonces, así ustedes van a lograr armar y poder identificarlo. Si alguien por ahí dice okoi, ¿quién? Él o ella, okoi. Entonces, todo lo que es con okoi es de ella. Todo lo que empieza con i, que es ikoi, y shie, Él que es de y tú. él. Exacto. Kamexa, Pasonki. Ahora, ya que hemos estado por ahí como que tratando de identificarlo, eso nos llevará al siguiente nivel, que es un poco más amplio. Tiempos en Ashánica. Empecemos con primera persona. A ver, ¿cómo se dice yo en Ashánica? Naro. Kamexa. Pero ahora vamos a usar el presente, pasado y el futuro. Eso sí nos llevará a un arduo trabajo. A ver, vamos a pedir la ayuda de Verónica. Vamos, Verónica, usted puede. Entonces, Palabras presente. la palabra es Presente. comer. Ahora, en Ya. comer, refiriéndonos que en tiempo Naro. presente, Ajá. ya, Naro. Naro no vaca. Entonces, yo como. Yo como. Ahora en el pasado, Naro no baita. entonces Yo comí. yo comí. En el futuro, A ver. Naro no bajea. Naro no Ya bajé. comeré. Yo comeré. Ahí está. Entonces, eso es la gran diferencia que nosotros podemos identificarlo, ¿no? En este caso, hay varias formas de cómo uno puede decir presente, pasado y futuro. Por ejemplo, de lo que estamos utilizando en comer, es como que ya se refiere de que comió, está comiendo en un restaurante, ¿no? Pero si usted va a referirse que está comiendo en casa, ahí cambia la diferencia. Entonces como que va a cambiar esto, ¿no? De lo que es Novaka, Novaita y Novajia. Entonces va a haber una diferencia. Eso es como lo más complicado, poder llegar a interpretar o poder decirlos, ¿no? Como, wow, mira, aquí se dice de esta manera
y allá se dice de esta manera. Entonces eso es lo que se me hace un poco difícil. Pero bueno, entonces vimos Naro no vaca, Naro no baita, Naro no bajia. Ahora, eso es en lo que es primera persona, que es en la primera persona, que es yo. Ahora, ¿cómo se diría, Fiorella, en la palabra querer en primera persona? Naro no koi. Yo quiero. Naro no koi, perfecto. Ahora, en el pasado, Naro no kowaiti. no kobaiti, Yo ahí está. quise. Yo quise, ¿no? Naro no kobaje. Yo Yo, querré. yo querer, como que, voy a necesitar, voy a querer, ¿no? Entonces eso es lo que logramos identificar. Entonces hay pequeños cambios, pero constantemente cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, en Nokoi, que es Naro Nokoi, que es yo quiero, entonces seguimos usando el no. Naro no Kobaiti, seguimos usando el no ko. Ahí se cambia. Entonces entonces no ko, no ko, no ko. No Kobaiti, no, no koi, no Kobaiti, no Kobai. Entonces todos están de una manera, se podría decir que sí se puede identificarlo, pero es un poco complicado, ¿no? Entonces, si digo Verónica Naro no bajea, ¿a qué me estoy refiriendo? Yo quise. Naro no bajea. Yo querré. En este caso estamos Yo usando, comeré. ahí está, yo comeré. Se me mueve mi internet. Oh, ya no se preocupe. Ahora, en nadar también hay cambios. Entonces, todo esto, por ejemplo, si usted quiere decir, ¿no? Ah, yo quise, pero ahora ya no necesito, ¿no? Naro no kobaiti. Todo es lo que estamos usando, es todo en la primera persona, que es yo. Yo, todo lo que usted quieren como que, bueno, yo quise comer, yo quise, pero ya ahora no necesito, ¿no? O yo nado, yo nadé. Entonces todo eso es lo que ustedes pueden llegar a empezar a conjugar, ¿no? Por ejemplo, Naro no bajea. ¿Qué estoy diciendo, Fiorella? ¿Qué estoy diciendo? Naro no bajea. Usted, Verónica. Dile, Naro, profesor. Naro no bajea. ¿A qué me refiero? Yo comeré. Ahí está, yo comeré. Entonces, para que ustedes puedan darse un poco de cuenta de que todo lo que estamos usando, cualquier frase que usted quiera usar, ahí lo tienen listos. Si quiero decir, yo sé nadar, o yo nado, naro, namati. Pero si usted quiere decir en el pasado que ya nado, naro, namata. Entonces, yo ya nadé o yo nadé, ¿no? Preguntas, dudas. No, profesor, está claro. Ya, todo lo que hemos visto es lo que es en primera persona. Ahora veremos en segunda persona, que es tú. Fiorella, ¿me escucha? Ahora empezamos comer, pero en este caso en segunda persona. ¿Cómo sería en segunda persona? A ver, vamos a escuchar a Fiorella.
profe. Vamos a conjugar la segunda persona, que es tú. En este caso, con la palabra comer. ¿Cómo sería, cómo se diría tú comes en Ashánica, pero en el tiempo presente? Aviro, Abiro y va. pi, piba. Ahí está. Ahora, si yo quiero decir en el pasado, como que tú comiste, Aviro, pivaca. ahí está, Pivaca. abiro y vaca, ¿no? Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Si digo abiro piva, ok, ya está en el proceso de que está comiendo. Abiro pivaca, o sea, yo ya te vi que almorzaste. Entonces tú comiste. Ahora, si vamos en el futuro, Aviro, pivajea. ahí está, Pivajea. pibajea. Entonces, entonces vemos de que cómo cambia, ¿no? Es en segunda persona. A ver, vamos, Verónica, con querer Ya, en tiempo profesor. presente. A ver, ese Abiro Picoy. Perfecto. Abiro Picoy Baiki. En el pasado, ¿no? Abiro Pibo Pico Baje. Aviro Picoba. Entonces, Aya Pico Baje. ahí está, Picoba. Oh, Entonces, todo lo que es en segunda persona, si quiero decir en presente, es piba, ¿no? Si vi a alguien por ahí, ¿no? En tiempo presente, como que está en el restaurante comiendo, oh, aviro piba. Si alguien necesita algo o una herramienta, oh, aviro picoy. Y al fin, nadar, que es aviro pamati, que es en el presente, ¿no? Tú nadas. Ahora tú nadaste, diríamos, aviro pamatake. Y en el futuro estaremos hablando de aviro pamataje. A ver, vamos a escuchar a Fiorella con la palabra comer en segunda persona. Entonces me ayudas con comer, querer y nadar. ¿Te parece, Fiorella? Fiorella, ¿me escucha? Profe. Usted me ayuda con la palabra comer, querer y nadar, pero en tiempo presente. Todo lo que es presente. Aviro, aviro, piva. Aviro, picoy. Aviro, pimate. Pamate. Ahí, ahí está, aviro pamati, ¿no? Entonces, lo que usted dijo, Pimati, esto significa, pero es cerca de decir una frase como, usted puede, aunque dar ánimos, ¿no? A Viro Pimati, como que, wow, usted sí, mi respeto, casi por ahí. Ahora, Verónica, usted ayúdame con todo lo que es tiempo pasado de comer, querer y nadar. Abiro Pivaca. Ahí está. Siguiente. Abiro Pico Baiki. Aviro Picobaiti. Abiro Pamatake. Pamatake. Camexa. Ahora continuamos, Fiorella, con el futuro. Aviro, pivajea.
Abiro Pibajea. Abiro picobaje, picobaje. Abiro Picobaje. Abiro pamataje. Abiro Pamataje. Camexa. Entonces ahí pudimos descubrir un poco más acerca de la segunda persona que es tú, ¿no? Piba, Pivaca, Pibajea. Entonces cualquier pues conjugación ya saben ya. Ahí tienen una enseñanza que les ayudará. Ahora vamos con tercera persona que es él. A ver, vamos a ver en comer. ¿Cómo sería, Verónica? En primera, Llora, iba. bueno, comer en tiempo presente. Llora, iba. Llora y va. El pasado, Llora y vaca. llora y vaca. Camexa en el futuro. Llora y bajea. Llora y bajea. Excelente. Entonces nos damos cuenta de cómo esto va cambiando, ¿no? Lo que es en primera, segunda persona. Como le explicaba a la clase anterior, bueno, de la semana pasada, que esto es un poco difícil comprenderlo, pero ahora se dan cuenta por qué, ¿no? Si yo digo estoy comiendo, diría Naro no va, pero si voy a decir él está comiendo, diría, bueno, tú estás comiendo, Yabiro Piba. Si digo él está comiendo, llora y, y va. Y así sucesivamente va haciendo pequeños cambios, ¿no? Y todo va a depender del pronombre personal que ahí van. Preguntas, Verónica. No, nada. Profesor, una consulta. Ok, Ari, ¿qué significa Ari? Ari. Entonces tiene dos significados. Ari, que es con doble I, o Ari, o doble A, que se refiere decir a suegro. Pero ya vamos a llegar a un tema también que es un poco amplio de esto. De la nuera, que se refiere a su suegro, pero también si usted lo utiliza de la siguiente manera, es decir, Ari, ahí sí es donde que esto funciona, que significa hola, porque usted está conversando con alguien nuevo que no conoce. Entonces solamente usted puede decirle Ari y él te responderá, ¿no? O que si quiere conversar contigo o no. Entonces la persona va a depender en su respuesta. Si solamente te va a decir sí, sí, yo soy, o solamente te va a decir, um, solamente te va a mirar, no te va a responder. Entonces, de esa manera es como si le, hola, hola, si te contesta, entonces como que Ari, la otra persona te dice, sí, como que hola. Ok, profesor. Camexa. Entonces estamos aprendiendo llora y va, llora y vaca, llora y bajea, llora y coi, llora y cobaiti, llora y cobaje, llora yamati, llora yamatake, llora yamata. Entonces parte de todo lo que estamos aprendiendo es que nos va a ayudar a diferenciar, ¿no? Ahora encontraremos el pronombre personal ella, palabras tal cual como hemos visto, comer, querer y nadar. Si yo quiero decir ella, ella come en presente sería ora o va. En pasado, ora o vaca. En futuro,
ora o bajea. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora, si quiero decir en querer, pero en persona del pronombre personal ella. Ella sería ora o koi, ora o kobaiti, ora o kobaje. Más adelante quedará algo. Ahora encontraremos la siguiente frase que es nadar. Igual, ora amati, ora amatake, ora amataje. Entonces, así vamos corriendo en cuanto a los pronombres personales, yo, tú, él, ella. ¿Alguna otra pregunta o una duda? Nada, profesor, está. Ninguno. Ahí está Fiorella. ¿Me escucha Fiorella? ¿Cómo vamos, Fiorella? Profe, ¿Cómo vamos? aló. ¿Cómo vamos con el tiempo presente, pasado y futuro? ¿Cómo diría ella, pero la frase en querer en el futuro? Querer en el futuro, como diríamos, Fiorella. Ora o cobaje. Ora o cobaje. O cobaje. Jamex. Entonces, ahí tiene trabajo para esta semana estar practicando, ¿no? Porque ella quiere. Ora o cobaje. O quizás usted sabe de que, esta persona sí o sí va a regresar nuevamente, porque sí, hace un tiempo de que lo veía que siempre iba constantemente. Entonces, ella como que sí va a querer, porque ella va a venir sí o sí, yo sé. Entonces, ya ustedes pueden estar marcando eso, ¿no? O cobaje. Ahora encontraremos que la diferencia de la raíz de las palabras. Eso también es un poco más complicado, pero de otra manera trataremos de comprender. La raíz de estas palabras es donde que va a empezar a salir infinidad de palabras que determinan la diferencia. Por ejemplo, si solamente yo quiero decir camona, que es un tipo de palmera, una especie de palmera, ¿cómo diría Verónica? Jamona, palmera. Ahí está, camona, que es palmera. Ahora, si yo quiero decir palmera pequeña, ¿cómo diría Fiorella? Ahora continuamos con la siguiente. Camona, por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿no? Si yo quiero decir camona un poco más grande o más pequeña, entonces es como decir minimizarlo, ¿no? Pa, Camona no sé, profe. Haniki, Camona Antaro. Es como Camona, minimizar. Entonces sabemos de que la raíz es palmera, que es Camona. Ahora, Camona, Camona Haniki. Haniki. ¿Cómo será? Entonces quiero decir Camona, Haniki. Camona Hani, que es palmera pequeña. Al decir Camona Antaro, estaría diciendo palmera grande. Es como decir una mujer, ¿no? Una mujer pequeña o una mujer muy como que muy alta.
o muy grande es igualito. Ahora ahí vamos a ver un poco en casa. Pankotsi. Pankotsi significa, a ver Verónica, Casa, profesor. Pancotzi. Pankotsi, ahí está. Ahora si yo quiero decir casa pequeña, Fiorella, ¿cómo diría? Pankotsi Haniki. Pankotsi, Haniki, Kamexa. Y si quiero decir casa grande, Verónica, ¿Cuál, profesor? casa grande, Pancotzi Antaro. Pankotsi, Antaro, ahí está. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? Si la raíz de dónde viene, que es Pankotsi. Ahora, si yo quiero decir casa pequeña, diría Pankotsi, se agregaría el Haniki. Y si yo quiero decir Pankotsi, que es grande, y ah, aquí agregaría el Antaro. Entonces, nos damos cuenta de que todo es sucesivamente, los cambios vienen en Haniki, Antaro. Haniki, Antaro. Entonces, la cosa es, usted tiene que identificar cuál es um, tenemos que identificar exactamente lo que es la frase, ¿no? Si, por ejemplo, yo identifico, ok, Camona, entonces quiero decir Camona grande, Camona Haniki. Pero si yo quiero decir Camona grande, diría Camona Antaro. Pankotsi, Pankotsi Haniki, Pankotsi Antaro. Y así vas minimizando, ¿no? Ok. Vamos a continuar con... Y aquí, por ejemplo, canoa. ¿Cómo se dice canoa, Verónica? Pitotzi. Ahí está, Pitotsi. Ahora, si yo quiero decir Pitotsi Haniki, me estoy refiriendo a una canoa pequeña. Canoa pequeña. Ahí está. Entonces, ahí vemos de que la raíz de la palabra como va creciendo, ¿no? Pitotsi, Pitotsi Haniki, Pitotsi Antaro. Ahora, si usted quiere decir más grande de lo normal, ahí tiene otro significado ya. Es como, uy, es súper grande. Algo así. Dirías Pitotsi Antaro Sano. Como que, wow, súper grande que nunca vi. Es la más grande de todos que vi. Antaro, agregarías el sano. Antaro sano, uy, muy grande, ¿no? Como que inmenso, que nunca he visto. Uno de los ejemplos que hemos utilizado aquí también es Otsiti. Otsiti que es perro. Ahora, Otsiti Haniki hablaríamos de cachorro. Aquí también hay una gran diferencia. Otsiti Antaro, que se refiere perro grande, pero en este caso perro grande en una perro hembra. Otsiti Antari se refiere perro grande, pero en este caso es macho, ¿no? Entonces todo lo que termina en O y en I hay una gran diferencia. Antari, todo lo que es Antari, solo cambiaríamos al inicio, ¿no? Por ejemplo, aquí en vez de Otsiti vamos a poner Shirampari. Shirampari, que es hombre, pero Shirampari Antari. Ahí es un hombre grande, ¿no? Pero si es Antaro, como son de básicamente más masculino, no diré femenino, como Sinane, Sinane Antaro, mujer grande. Ahí sí
una gran diferencia, ¿no? Shirampari, Antari, hombre grande y mujer grande. Entonces ahí vamos a poder diferenciarlo esto. Si alguien dice Antari o Antaro, o que se está refiriendo a Antari, que es todo lo que es cosas, ¿no? Como que, bueno, si se refiere en este caso Shirampari Antari, que es hombre grande, o Tsinane Antaro, que es mujer grande. Entonces ahí también hay que diferenciarlo eso. Vamos a continuar. Ahí está. Tsiteniri Maroni Koatsiri Yotero Añane. Tsiteniri Maroni Koatsiri Yotero Añane. Buenas noches a todos que están dispuestos a aprender el idioma Shánica. Ahora vamos con Chochoki. ¿Qué significa Chochoki, Verónica? Frutas. Ahí está, frutas. Pero también se ha utilizado el término Chochoki, es como dulces. Así es que eso también puede haber una pequeña confusión, ¿no? En decir, ok, voy a ir a comprar Chochoki. Entonces ahí va a decir qué es lo que quiere comprar, si es fruta o dulces. Entonces ahí van a estar como que, uy, muy emocionado, pero no sabe qué es lo que va a traer, si va a traer dulces o va a traer frutas. Entonces, si queremos decir más específico, chochoki, pero en este caso diríamos mapocha. Mapocha. Mapocha que es papaya, ¿no? Mapocha, quemito, parenti, zanco, naranja, manco, tibana y mabeshi. A ver, ayúdame, Verónica, con la pronunciación de chochoki. Frutas. A Ya, ver, chochoki, mapocha, quemito, parenti, zanco, naranja, manco, tibana, mabeshi. mabeshi, kamecha, pasonji. Entonces, una gran diferencia que he puesto entre tibana y mabeshi es que tibana se dice piña, piña que actualmente vemos, ¿no? Cualquier tipo de piña que usted puede ver, ya sea hawaiano golden. Pero mabeshi es una piña que ha existido hace mucho tiempo. En los tiempos antiguos sí ha existido esto, lo que es piña. Entonces, es la diferencia. Entonces, se puede decir de que mabeshi es una piña originaria desde los tiempos antiguos. O como lo dice piña del monte, ¿no? Entonces, la piña que ha existido. Y tibana son los modernos, ¿no? Ahí para poder diferenciar un poco entre tibana y mabeshi. Y parte de ello vamos a identificar algunas palabras que les ayudará en el transcurso de la forma como ustedes pueden llegar a formar una en cuanto a la gramática, ¿no? Ya vamos a poder ver esto porque justo es lo que quería introducir un poco más de esto, ¿no? De los pronombres personales, del presente, pasado y futuro, para que ustedes ya pueden estar empezando a conjugar. Entonces, como ya tienen pues los números, ya tienen los abecedarios, entonces ya con esto ustedes ya pueden estar conjugando. Preguntas a Verónica o Fiorella salió, imagino que es por la señal de su internet. Sí, profesor, dime. ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos podido ver hasta ahora? ¿O alguna No, profesor, duda? todo está claro, profesor. Perfecto.
Entonces, Ujú. ya lista para el examen. Lista para el examen. Sí, profesor. Profesor, una consulta. ¿Sí? A mí en el pedagógico donde estoy estudiando, me dieron para hacer canciones infantiles en Ashánica. Y eso yo como, por decir, con el abecedario, ¿cómo yo lo haría? Es una ¿Cómo lo buena. traduciera? Por decir, yo tengo en castellano, tengo las canciones en ashánicas y ellos me piden en traducción porque ya nos van a mandar al campo donde para enseñar a los niños y tenemos que cantar en ashánica, en ashánica. Eso como yo me ayudaría, cómo lo haría con el abecedario. De ahí nomás yo, Claro, entonces lo que pasa es que usted tiene que usar una dinámica que le ayudaría a poder identificarlo, ¿no? Por ejemplo, claro, ya se sabe el tono, la forma de cómo lo cantan sí, en el castellano, ¿no? Pero ahora en la sí, shánica usted tiene que tratar de introducirlo, la frase como está, o el mismo sonido, o si no cambiarlo, y de usar claro, estas frases, ¿no? Tal cual como está, como a, ba, cha. Entonces como ajá, que usted haría la introducción, ¿no? No solamente te irías directamente a decir, oh, la A, la B y todo eso, ¿no? O bueno, en este caso ya A, pues, ba, cha. Entonces ajá, usted empezaría con una introducción, ¿no? Diciendo como claro, que, me siento muy feliz aprender el abecedario. Y ahora claro. aprenderé lo que es el abecedario. Ah, wow, me siento muy feliz. Entonces, de esa manera usted puede relacionarlo, ¿no? Porque en sí, cantarlo así directamente como está va a ser un poco difícil. Sí, no, profesor. Ajá, entonces tratar de introducirlo de esa manera. Ya, profesor. Oh, ok, profesor. Camexa. Entonces, por ejemplo, ok, aquí también hay una gran diferencia que podemos usar en esas palabras en Ashánica. Por ejemplo, si yo digo solamente how pajitarionta, es como estoy haciendo una pregunta, pero no muy firme. ¿Cómo se llama esto o eso? Onta, es como yo estoy preguntando cómo se llama eso, pero no tengo una firmeza de decir, ¿no? Pero si yo quiero hacer una forma de cómo preguntar, entonces usaría el signo de pregunta. Ahí sí, directamente usted estaría haciendo la pregunta correcta. Entonces diría, how vegetarian ta? Entonces la persona que le está atendiendo o que le va a dar algo en cuanto a su respuesta, porque usted está siendo muy clara en esto. How vegetarian ta? Entonces, ¿cómo se llama eso? Ok, eso se llama tal, esto se utiliza para esto. Entonces, pues si solamente usted no hace como con este tono de voz que es preguntar, how vegetarian ta? Aunque, bueno, no hay una forma de cómo identificar si quizás está preguntándome o está preguntando a otra persona. Entonces la persona no le va a atender. Entonces, si usted quiere preguntar, siempre tiene que utilizar los signos como una pregunta, ¿no? Es como si le dicen a los niños, mira, ayúdame, ¿cómo se llama esto? How vegetarian ta? Que todos van a decir, wow, eso es como que el número tal, el abecedario tal. Ahora encontramos lo que es véndeme un zarato, pipimantena, zarato. Pero en este caso, como nosotros hemos visto que aquí llevaría a paroni zarato. Entonces, a paroni, que es un o una o unos, estamos utilizando pipimantena a paroni zarato. Véndame zarato. Ahora, la otra frase, Pisai Kabaketa. Un momento, espera.
o también toma asiento, ¿no? Un momento, espera. Pues, un momento, espera, o toma asiento, que está. Ese es el significado, ¿no? Como les digo, siempre va a depender mm, la manera de cómo se está relacionando, se está interactuando, ¿no? Ahora aquí, pimajerete, es como cállate, pero no hay algo que se está refiriendo muy firme, ¿no? Como cállate, pero ¿a quién está haciendo callar? Porque estás ahí como que tratando de hacerle callar a alguien, pero como cállate, no sé quién está diciendo. Pero ahora, si usted quiere hacer como que esta persona pueda callarse, lo diría un poco más fuerte, como podrías callarte enojado, ¿no? Es porque no le está haciendo caso. Entonces, igualito, por ejemplo, si yo digo pimajerete, como que estoy diciendo con cariño, ¿no? Como que se puede callar con mucha paciencia. Pero si yo digo pimajerete, como cállate. Pero si yo estoy enojado, diría pimajerete. Entonces como que esta fuerza de voz que usted maneja va a diferenciarlo la forma de cómo usted está llegando a interactuar con esta persona. Entonces si está enojada, se va a identificar en la frase de lo que usted está alzando la voz. Paita Bisain Chiri, Verónica. Te estoy diciendo, ¿qué pasó, Verónica? ¿Qué pasó? Ahí está. Pero si usted quiere decir como de una manera enojada, ¿cómo lo diría? Ah, pimajerete. No, no, yo me refiero Paita Ah, Abisain Chiri, pero de una manera muy enojada. ¿Cuál sería la forma de poder expresar? mm, Con un fuerza de voz al final. Te diría, Paita Abisain Chiri. Entonces como que la voz de que está enojada, ¿no? Como, ¿qué pasó? ¿O qué está pasando? Muy alterada. Entonces ya. esa es la diferencia para poder identificar si usted lo está haciendo de una manera que está enojada o que está tranquila, ¿no? Está serena. Entonces, eso es lo que va a diferenciar. El tono de voz más alto, más bajo y la pregunta, ¿no? Y por ejemplo, si yo te pregunto a ti, Paita Vicente Verónica, y usted responde, como que no pasó nada, ahí está ahí. Tekansitachana. Ajá, te catachana, como que estoy bien, como no. Tekansitachana. Ajá, te catachana, como que no hay nada, estoy bien, estoy tranquilo, no pasó nada. Ok. Ajá. O también lo dicen de una manera muy más corto que es bien. ¿Qué Mm, haces? Bien. Como que kametsa también significa bien o bueno. claro. La otra frase es nareban kotami, que significa te Te estoy estoy visitando. visitando. Exacto. Ujú. Ahora, si usted quiere ser más específica, naro nareban kotami. Narunakedan. Ajá. Yo te estoy visitando. Ah, Nokoi pibametena kenkitsarensi. Ahí está. bien. Quiero que me enseñes las costumbres. Ajá. Las costumbres, o las historias, o las fábulas. Pero si usted quiere hacer esta pregunta, tiene que ir como con una persona que es una edad muy avanzada,
que él sabe toda tu Claro. historia, ¿no? Y él te va a decir si está bien, si está mal o no. Entonces ahí hemos aprendido un poco más de algunas frases. Sí, Aquí profesor. hay algo más de ejemplos de palabras en Ashánica. Claro. Ahí está. Naro, Esto es donde que, por ejemplo, utilizamos mucho cuando usted está llegando a un lugar, ¿no? una O en la comunidad, comunidad cuando está llegando, entonces siempre dicen, ¿no? Como que Naro, como que yo soy. Bueno, en este caso como Naro saben que es yo. O también usan el Naro ve, Naro ve. Entonces como que yo soy, yo soy. Entonces como que cuando estás yendo por primera vez. ajá, También bebé, en cuanto a la presentación, ¿no? claro. Naro Ashaninka, entonces como que soy paisano, soy parte de este pueblo, soy la tribu, como decir ahí. Claro. Naro Ashaninka, entonces como que todo, ok, sí, como que decir Naro Ashaninka es como que yo hablo, yo entiendo, Presentación. ajá. Ahora en la despedida, ¿no? En esta Jataja. despedida ya va a constar mucho, ¿no? Como que Hatajana, cuando ya estás despidiéndote de todos, ya como que ya me voy, o, o un chao, ¿no? Como chao, ya me estoy yendo. Después encontramos como que, no sé si por ahí te están buscándote y no te logro encontrar y desesperados están, entonces te va a decir, ¿no? Herácana, Naro Verónica, Herácana, como que aquí estoy. Ahora, si usted quiere llamar a alguien que pueda venir para que te pueda quizás ayudar, le dices, Kate, Kate. Entonces hace señas. La mayoría de todo para que se pueda la interacción en cuanto a la comunicación, todo es con señas. Hablar y decir. Que si solamente usted va a decir como Kate y no usa nada como que de las manos o llamándole la atención, solamente te van a mirar y se van a ir corriendo. Y ahí dice también Same, que es vámonos, Same, Vamos. ajá. Mascota Kiena, Macutaquén. como que estoy muy cansado, trabajé muchísimo, mascota Kiena. Y quizá. Ok, aquí es una conjugación. Por ejemplo, Claro. Ikiza, que es Ajá. él está molesto. Ahora, Kisaka se refiere Está molesto, está enojado. molesto o enojado, ¿no? Pero hombre general. Ajá, solamente si dice Kisaka se Está refiere molesto. que a una mujer hacia un hombre o a lo contrario, un hombre hacia una mujer. En este caso sería usted y sus hijos, ¿no? Oh, Kisaka, mi hijo, oh, Kisaka, mi hija, así, en este caso. Ahora, si queremos decir Okisa, que es, Está molesta. ahí está, Okisa. Ajá. Okisa es Ay, como, ok, ya usted sabe que ella está molesta, pero puede ser, puede avisar a cualquier tipo de persona, no sea niño, niña, hombre o mujer, Okisa. Entonces, ya, ok, ya sabe que está molesta. sí, pronombre podría decir yo, ¿no? Naro o Kitsa. Ajá, pero no, en Yo este caso soy sí, inglesa. no lo utilizaría el Naro o Kisa, utilizaría Naro, no, Kisa. Recuerda que es con no, todo lo que usted quiere ser, no Kisa, como que yo estoy molesta, Naro no no Kisa, Kitsa. ajá, No no Kisa. Kitsa. Y si quieres decir de ella, ora o Kisa, pero si quieres decir de él, llora y Kisa. O solamente y quizá, ya sabes que es de él está molesto. O ella está molesta, ella está molesta, o quizá. Ya no es necesario usar el o, el naro, ¿no? O llora. Ok. Por ejemplo, aquí en Piquiza, que también está molesto o molesta,
ya sea de tanto el hombre le hace la pregunta a la mujer, ¿no? Dice, piquiza o piquiza. Entonces la pregunta, si quiere hacer, sería esa, ¿no? Piquiza, como que estás molesta, o a la mujer hacia el hombre, ¿no? Como piquiza. Entonces, si quiere hacer eso, tiene que usar el signo de una pregunta, ¿no? Como piquiza. Entonces, ok, sí, está molesto. Entonces, si no te contesta, ya es porque está molesto, obvio. Entonces, lo contrario, tanto hombre como mujer. Ahora, para llegar a confirmar si la persona es cierto que está molesto, como quizá Kami, es como que para que le identifiques bien, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces Sí, profesor. vemos mira cómo crece, ¿no? Ikiza, Kisaka, o Piquiza y Kisakami. Entonces como todo esto va ampliándose, va creciendo, va creciendo. Entonces, si usted quiere llegar más, entonces algunas otras cosas, identificar hasta dónde esto va a seguir creciendo más y más. Y algunos ejemplos de palabras también que he podido poner aquí, por ejemplo, TV, que es sal. Entonces, por ejemplo, si usted quiere sal, Naro no koi TV. Naro no koi TV. No koi que significa quiero. Entonces, yo quiero sal. Ahí está. Kotsiro, Kemito, Pochapanari. Tame ajate, que es vámonos. Papere, que es cuaderno. Kiribiro, libro. Sioron, linterna. Shirampari, Sinane, Chaine, Hananeki, y así sucesivamente. Kahema Mentotsi, Irimaki, Pashikaronsi, Chochoki, que ya vimos dulces o frutas. Mamentotsi, Obamentotsi. Ova Mentotsi, ¿qué cosa? Taikamentotsi. Dice. Shitakomentotsi. Baño. Ajá, Shitakomentotsi. Tarima. Shitamiko. Tarima es desde cuál, profesor, de la cama. Exacto, es de. No es cama, es como que Shitamikotsi es. Ya lo utilizan como. ¿Cómo se podría decir? Como un lugar donde, por ejemplo, en una orquesta musical, ponen ahí algo. Encima de Ajá. eso, como que se Ya, ponen a bailar, ¿no? ya. Arriba, su música y todo eso. Ya, Pero en cuando este sube está caso. la orquesta arriba con la bailarina. Exacto, esa parte de ahí, eso decimos tarima, pero en este caso en las comunidades utilizan Ajá. mucho esto y a veces como que sí, no es parte para que puedan alojarse Para ahí. poder dormir. Claro, Ah, para dormir. exacto. En vez de decir como que un catre para que viene la comunidad, entonces lo dicen como tarima, ¿no? Claro, pues, porque a veces en la comunidad utilizamos, le hacemos la tarima, la hacemos de pona. Exacto. Ajá. Camexa, Pasonki, Verónica. Pas- Eso es todo por hoy y ya el próximo sábado ya vamos a estar con la gramática ya armándolo, cómo hacer una oración, cómo poder decir como que ya yo quiero como que tomar masacho, yo quiero comer un enchipado y todo eso, ya vamos. Como hasta aquí ya hemos armado todo lo que es la gramática, un poco más acelerado con todo lo que he podido hacer, por eso llegamos un poco más de Ok, tiempo. Pasonki, Hatahana, Amaje, Hatahana. O beme tantatsiri, ¿no, profesor? Hatahana Obame, o Obame tantatsiri. Tantatsiri o Obame Tinkari. O beme tinkari. ¿Es profesor y profesora igual eso? Entonces, Obame Tinkari Ujú.
O va a meter